Descomposición canónica de un número compuesto para poder resolver ejercicios o problemas de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo. Bien, si nosotros analizamos estos tipos de divisores del número 18, si nosotros empezamos a tratar de dividir el número 18 tanto como podamos en todos los que nos den resultados enteros, podemos encontrar que el número 18 se puede dividir entre 1, obviamente el resultado va a ser 18, entre 2 el resultado va a ser 9, entre 3 el resultado va a ser 6, entre 6 el resultado va a ser 3, entre 9 el resultado va a ser 2 y entre 18. Por tanto, este tiene un montón de divisores y entonces es un número compuesto, no es un número primo. 18 no es un número primo, tiene más de 2 divisores. Si solo hubiera sido divisible entre 18 y entre 1, entonces sería un número primo, pero en este caso no, porque tiene muchos más divisores que esos dos. El total de divisores que nos ofrece son 6 divisores. El 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. El divisor universal para todos los números, que les quede claro, es el divisor 1. Los divisores primos son el 2 y el 3. ¿Por qué digo que los divisores primos para este caso? Ojo, para este caso son el 2 y el 3. Por lo siguiente, el 2 solamente puede ser dividido entre sí mismo y entre la unidad, entonces es primo. El 3 solo puede ser divisible entre sí mismo y entre la unidad, por tanto también es primo. Pero el 6 no, porque el 6 puede ser dividido entre sí mismo, entre la unidad, pero también puede ser dividido entre el 3 y además también puede ser dividido entre el 2, por tanto este no es primo. El 9 también puede ser dividido entre sí mismo y entre la unidad, pero también se puede dividir entre el 3, por tanto no es primo, tiene más de 2. El 18, pues ni se diga, tiene 6. De tal manera que los divisores primos son el 2 y el 3 para el número 18. Los divisores compuestos son el 6, el 9 y el 18. ¿Ok? La descomposición canónica de los números compuestos es la representación de un número compuesto como el producto de sus factores primos elevados a los respectivos exponentes. El ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es descomponer canónicamente el número 18. ¿Qué es el número 18? Pues resulta que el número 18 yo lo puedo dividir entre 2 y me da 9. El 9 lo puedo dividir entre 3 y me da 3. El 3 lo puedo dividir entre el 3 y me da 1. Perfecto. ¿Sí? Probablemente algunos de ustedes digan, bueno, ¿y por qué no lo divido de otra manera? Observen en este ejercicio que voy a escribir aquí. Voy a insertar un auxiliar aquí para poder escribir. Y resulta que el número 18 ahora lo voy a dividir entre 2. Y si lo divido entre 3, porque ya lo dividí ahí entre 2, entre 3. Si lo divido entre 3, el resultado de esa división va a ser 6. Pero resulta que el 6 yo lo puedo dividir también entre 3. Y entonces el resultado de esta división va a ser 2. Digo, perdón, 3. 6, no, 2, perdón, sí está bien, 2. Ahora, el 2 también lo puedo dividir, pero ¿entre qué? Pues lo puedo dividir entre 2 únicamente o entre 1. Y entonces el resultado de esto va a ser 1. Por tanto, acabo de llegar a la mínima expresión que es el 1, como está acá. Vamos a ver qué ocurrió. Aquí yo lo dividí primero en 2, luego en 3 y luego en 3. Y entonces dije, mira, el 18 se puede expresar como 2, que es este, por 3 al cuadrado, porque aquí tengo 3, 3 por 3, 3 al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Esto es, tengo 2 por 3 por 3, 3 al cuadrado. 2 por 3 al cuadrado y me dice que es el 18. Si yo hago la operación, resulta que tengo 3 al cuadrado es 9 por 2, 18. O sea, aquí tengo 2 por 9.
y esto es igual a 18. 18. Ahora, ¿qué pasa con este número? Lo acabo de dividir ahorita, este número de aquí. Digo, 6 entre 3, digo 18 entre 3 me da 6. Esto es, tengo este divisor que es 3. Este divisor que tengo aquí es 3. Luego 6 entre 3 es igual a 2. Y tengo este divisor que es 3. Y luego tengo este entre 2 que es 1. Por lo tanto, quiere decir que también aquí resulta que tengo un 2, este 2, que es un divisor, que multiplica a este 3 y a este otro 3. Esto es a 3 elevado al cuadrado. Vean que por cualquier forma de división voy a llegar exactamente al mismo resultado. 2 por 3 al cuadrado, 2 por 3 al cuadrado. A esta forma de división se le conoce precisamente como división canónica. Ahora, si nosotros nos vamos a este tipo, vamos a un ejercicio aquí. Me dice, calcule los tipos de divisores que puede tener el número 72. Y yo digo, bueno, para poder calcular este tipo de divisores voy a dividir 72. Lo primero que hago es poner 72 entre 2. ¿Sí? Y bueno, ahí tengo el primer divisor. Quiere decir que lo primero que voy a hacer es dividirlo entre 2. Ahorita vamos a ver cuál otro puede dividirse. ¿Cuánto me daría el resultado de 72 entre 2? Me va a dar 36. ¿Qué pasa si yo divido otra vez entre 2? Pues también me va a permitir volverlo a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque 36 entre 2 me va a dar 18. 18 lo puedo dividir entre 2, sí, otra vez 18 lo puedo dividir entre 2. ¿Sí? Bueno, 18 lo divido entre 2 y me va a dar 9. 9 ya no lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3. Ok, muy bien. Ahora, si yo tengo el 9 y lo divido entre 3, el resultado va a ser 3. El 3 lo puedo dividir otra vez entre 3 y ya me va a dar otro resultado. Y aparte del 3, ya el 3 entre el 3 me da 1 y hasta ahí llego. Quiere decir que también lo puedo dividir entre 1. Bueno, entonces aquí yo puedo identificar 3 divisores, ¿no? Por lo pronto, yo tengo aquí que el divisor puede ser, para ponerlos en orden, el 1, el 2, el 3, pero ojo, si yo dije que cuando yo dividí el 72 entre 2 me queda 36, también puedo dividir 72 entre 36 y el resultado va a ser 2, por tanto el 36 también es un divisor. También resulta que si yo divido el 36 entre 2 me da 18, por tanto yo puedo dividir 72 entre 18 y el resultado va a ser 4, por tanto entonces aquí puedo obtener 18. Pero ¿qué pasa si yo divido entonces 72 entre 4? Si yo divido 72 entre 4 también me va a dar como resultado 18, esto quiere decir que el 4 también me puede dividir el 72. Quisiera que fueran haciendo los ejercicios en una calculadora para verificar que esos números realmente dividen enteramente al número 72. Muy bien, ¿hay alguna otra combinación de la cual yo pueda subdividir el 72 de otra manera? Pues sabemos que puedo dividirlo entre el 1, entre el 2, entre el 3, entre el 4, entre el 36. Los voy a poner en orden para que se vea un poco más agradable, ¿sí? Pero aquí más que el 36 voy a poner el 18 y después el 36. Ok, entonces estos los voy a quitar ya de aquí y resulta que yo veo que puedo dividir el número 72 entre el 1, entre el 2, entre el 3, entre el 4, entre el 18 y entre el 36. Esto me ofrece que por lo menos yo tenga el total de divisores que me está ofreciendo aquí son 2, 4, 6 divisores. Entonces aquí tengo 6 divisores. ¿Cuál es el divisor universal? Siempre el divisor universal es 1. ¿Cuáles son los divisores primos que me ofrece esta división? Solamente el 2 y el 3. ¿Cuáles son los divisores compuestos que me ofrece esa división? Obviamente los divisores compuestos van a ser todos los que no son
ni los primos, ni el universal. Por tanto, estaríamos hablando del 4, el 18 y el 36. ¿Ok? Ahí está. Cuenta? ¿Perdón? El 9. El 9. ¿Qué pasa si yo divido entre el 9? Vean, si yo divido aquí entre 4, también me da 18 como resultado. Y si yo divido el 18 entre 9, también lo puedo dividir. Me va a dar 2 como resultado. Por tanto, aquí también va a entrar como número 9. Y entonces, agregando este número aquí, serían 7. Y agregamos este número acá, y serían 5 números. ¿Alguno más que podamos utilizar? El 6 lo podemos utilizar. El 6 también se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el 6 es un múltiplo de 36 y por tanto también puede dividir el 36 entre el 6 y por tanto también puede dividir el 72. Aquí entraría entonces un divisor más, que es el 6, y este divisor más se cargaría a esta parte y estaríamos hablando de ese número de divisores compuestos, ya que el 6 es un divisor compuesto. ¿Cuál otro? Del 24 me comentan. Bueno, el 24 es un múltiplo de 6, ¿sí o no? Sí, es 4 por 6, 24, y 24 y 24 me da 48, y si yo pongo 48 y 24 me da 72. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, el 24 también es divisor del 72. Y entonces también es un número compuesto que entra aquí y que con eso conforma el número total de divisores. ¿Alguno más que podamos agregar? Entonces, profe, ¿se podría decir que los divisores son los que dan del residuo 0? Sí, porque son divisiones enteras. Okay. ¿Sí? Los divisores tienen que ser divisores que generen divisiones enteras. ¿Cuántos divisores tiene? Entonces ya no son 7. ¿Cuántos son? 9. ¿Ok? El número total de divisores para el número 72, en este caso son 9, el divisor universal es 1, los divisores primos son 2 y 3, y los divisores compuestos son 4, 6, 9, 18, 24 y 36. ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien. Ahora, todo bien. Me dice, la descomposición canónica de números compuestos es la representación de un número compuesto como producto de sus factores primos, elevados a las respectivas exponentes o potencias. Ejemplo, descompongamos canónicamente el número 72. ¿Entre qué puedo dividir el número 72? Pues lo puedo dividir entre 2. ¿Y cuál es el resultado? 36. ¿Es correcto? Vamos a ponerlo aquí, entre el 2. El resultado es 36. Y luego el 36 lo puedo dividir entre 2 y el resultado va a ser 18. Y lo voy a dividir aquí entre 2. Y el resultado de aquí va a ser 9. Y también lo puedo dividir entre, bueno, aquí lo puedo dividir entre 3. El resultado va a ser 3. Este 3 lo puedo dividir otra vez entre 3. ¿Sí? Y el resultado va a ser 1. Ahí ya no puedo hacer ninguna división. Hasta ahí queda claro. De tal manera que yo tengo aquí dos factores que es importante identificar, dos factores primos. Este factor, que es el número 2, ¿qué potencia tiene este número 2? ¿Quién me dice? ¿Qué potencia tiene el número 2? ¿Cuántas veces aparece el número 2? Profe, creo que no cambió su diapositiva. Ok. Volvemos aquí. Les decía, el número 72 lo puedo dividir entre 2 y el resultado va a ser 36. Lo puedo dividir entre 2 y el resultado va a ser 18. Lo puedo dividir entre 2 y el resultado va a ser 9.
lo puedo dividir entre 3 y el resultado va a ser 3. Y este 3 lo puedo dividir entre 3 y el resultado va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces aparece el número 2 aquí? 3. Sí, 3 veces, es correcto. Bueno, pues entonces, si aquí me aparece 3 veces, ahí lo ponemos. ¿Cuántas veces me aparece el número 3 aquí? 2 veces. Bueno, pues lo ponemos 2 veces. ¿Cómo podríamos expresar entonces ese resultado? Bueno, tendríamos que expresarlo, si todo es correcto, como 3 elevado al cuadrado. Vamos a ponerlo en orden. Primero el 2, que es el más pequeño. 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Al cubo, ¿verdad? Al cubo por 3 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Será cierto esto? ¿Y qué pasa si yo no lo hago así o lo hago de una manera diferente? Ahorita lo hacemos diferente. Observemos lo que ocurre en este caso. Si yo hago las operaciones, me dice 2 al cubo. Esto es 2 por 2 por 2. Y luego me dice por 3 al cuadrado. Por 3 por 3. Si yo hago estas operaciones, esto va a ser igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. 8. Por 3 por 3, 9. Esto es por 9. Y 9 por 8 u 8 por 9 es igual a 72. Es correcto. Ahora vamos a ver qué ocurre si yo voy a copiar esta diapositiva para que la veamos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer precisamente, ahí está. Ahora imagínense que digo, bueno, no, es que no lo quiero dividir así. Ahora voy a dividirlo entre 3. ¿Cuál es el resultado de 72 entre 3? El resultado va a ser 24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si yo el 24 lo divido entre 3? Pues entonces 24 entre 3 y el resultado va a ser 8. ¿Estamos de acuerdo? Luego 8, ¿lo puedo dividir entre 3? No, lo puedo dividir entre 2. Y 8 entre 2, el resultado va a ser 4. 4 lo puedo dividir entre 3, no, lo puedo dividir entre 2. Ok, 4 entre 2, el resultado va a ser 2. Y entonces voy a tener aquí un 2. 4 entre 2, el resultado es 2. 2 lo puedo dividir entre 2 para poder llegar al divisor universal, al 1. Entonces aquí ya va a ser diferente, porque aquí me dice que lo que tengo que lo que voy a escribir acá va a ser 3 al cuadrado, porque aquí es al cuadrado primero este 3. Aquí está, si ustedes lo ven aquí, podemos ver que el 3 solamente es al cuadrado y que el 2, ojo aquí, es al cubo. Al final de cuentas me va a dar exactamente lo mismo que tenía en el ejercicio anterior. Observen, es 3 al cuadrado por 2 al cubo. Efectivamente. Y ojo, divida como divida siempre vamos a llegar a lo mismo. Observemos. Vamos a suponer que ahora quiero dividirlo de manera distinta. Bueno, ¿cómo le hago? Digo, mira, ¿sabes qué? Pero voy a dividirlo, ojo, en números primos. Que esto quede claro. ¿Sí? Entonces, si esto lo voy a dividir en números primos, entonces, ¿cómo le voy a...? Déjenme deshacer porque le digo donde no era. Ahí está. Entonces, aquí vamos a escribir, bueno, ¿cuál es el número que voy a dividir? 72. ¿Cómo lo divido? Bueno, primero lo divido entre 2 y voy a llegar a 36. Ahora voy a tratar de engañar al sistema. Ahora lo que voy a hacer es decirle, bueno, ahora lo voy a dividir entre 3 para ir combinando. Porque de todos modos son primos al final de cuentas. ¿Ok? Bueno, entonces 36 entre 3 y me va a dar 12 de resultado. Ya no me va a dar acá ni 8 ni nada, aquí me va a dar un 12. Pero luego agarro este 12 y digo, ahora lo voy a dividir entre 3.
y este va a ser como resultado 4. Y luego voy a dividirlo entre 2, y esto va a ser 2, y este lo divido entre 2, y entonces vamos a ver qué fue lo que obtuve de resultado. Resulta que, aunque lo hice de manera distinta, voy a llegar 2, que aparece 3 veces, entonces 2 a la 3, y 3, que aparece 2 veces, 3 al cuadrado. O sea, que llegué de todos modos al mismo resultado. 2 al cubo, 3 al cuadrado. Esto es, si yo divido un número entre sus factores primos, entre sus números primos, siempre voy a llegar a esta misma, o sea, la proporción que le corresponda a cada primo, pero siempre a la misma, no puede cambiar. Divida como divida, voy a llegar siempre a ese número. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué pasa con el número 108? ¿Cuáles son sus divisores? Bueno, los divisores del número 108, bueno, pues vamos a tener, obviamente sabemos que el 1, además del 1 sabemos que el 2, porque 108 entre 2, siempre que termino un número par, pues puedo dividirlo entre 2, y esto me da 56, ¿sí? Bueno, también podemos dividirlo entre 3, habrá que ver si es cierto. Por ejemplo, si yo divido 90 entre 3 me da 30, pero de 90 a 108 son 18. Y entonces esto quiere decir que me quedan 18 sobre 3, me da 6. Entonces quiere decir que sí, también, si yo divido entre 3, también es válido. Ahora, ¿qué otros números, entre qué otros números puedo dividir? ¿Puedo dividir entre 4? Pues vamos a ver. Si yo divido 100 entre 4 me da 25, y si divido 8 entre 4 me da 2. Entonces 25 y 2, 27 entre 4. Quiere decir que sí es divisible entre 4. Entre 5 obviamente no, porque para que sea divisible entre 5 tiene que terminar en 5 o en 0. Este no termina ni en 5 ni en 0, por tanto no es divisible entre 5. Entre 6, ¿será divisible entre 6? Bueno, si yo divido, por ejemplo, 100 no puedo porque no es divisible, pero sí puedo dividir 90, puedo dividir 96, ¿sí? Y sí es divisible. Puedo dividir 102 y sí es divisible, por tanto 108 también es divisible entre 6. Si yo divido 108 entre 6, ¿cuánto me va a dar? 18. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿en qué otro número puedo dividir además del 6? En 8, pues, puedo dividir el 108 entre 8. ¿Será una división exacta? No. No es división exacta porque no se puede dividir. Por ejemplo, el 100 entre 8 pues no es divisible, ¿ok? Muy bien. Entonces ya de ahí para adelante ni el 7 ni el 8. El 9, ¿puedo dividir el 108 entre 9? Pues de 10 son 90 y de 2 son 18, por tanto sí lo puedo dividir, ¿sí? El 9. El 10 no, porque no es divisible la última parte. El 11 tampoco, porque no es divisible. El 12, como 3 por 4 son 12, pues sí se puede dividir entre el 12, ¿sí? El 13, no. El 14, Tampoco. tampoco. El 15, Tampoco. 16, Menos. 17, No. 18, Sí. sí, 18 sí, 19, No. 20, No. no, 21, no, 22, Tampoco. No, tampoco. tampoco, porque 22 tendría que ser 5 y me daría 110, por tanto no es divisible. 23, no, 24, No. Hasta el 27, profe. 27, muy bien, entonces 27. Y así sucesivamente, ¿qué otros números, entre qué otros números puedo dividir? Si ya es el 27, ¿cuál sigue? Por ejemplo, en los que pueda dividir,
El 36. El 36. Muy bien, el 36 por 3 me da 108, ¿correcto? ¿Cuál otro puede seguir? 54. 54 porque es 2 veces el 27, ¿correcto? ¿Y cuál otro puede seguir? El 108. Exactamente, 108. Y esos son todos los posibles divisores de este. ¿Cuál es el total de divisores para este ejemplo? 12. Correcto, 12 divisores. ¿Cuál es el divisor universal para este ejemplo? Bueno, para todos los números, el 1. ¿Cuáles son los divisores primos para este? El 2. El 2. El 6, el 9, el 12. El 3, no. El 2 y el 3, sí. ¿Cuál otro? ¿Hay algo otro que pueda ser divisible? Son los únicos, ¿no? ¿El 27? Ah, cierto. No, el 27 no es un número primo. ¿Por qué? Porque el 27 entre 3, ¿cuánto me da? 9. Y 3 por 9, 27. Y 27 entre 9, ¿cuánto me da? 3. Por tanto, el 27 se puede dividir entre 27, entre 9, entre 3 y entre 1. Y entonces ya son 4 divisores y por tanto no es primo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre van a salir los 2 y 3. No, no siempre. Para este ejemplo, va a haber algunos que sí tengan un número divisor distinto. Entonces, ¿cuántos divisores compuestos? ¿Cuáles son los divisores compuestos que tiene? El 4, el 6, el 9, el 12, 18, 27, 36, 54 y 108. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está el ejercicio. Ahora, si yo quiero calcular la descomposición canónica de este número, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le haría? Pues lo primero es que tengo que dividir este número en alguno de los componentes primos. Ya vimos que es lo mismo si lo divido primero entre 2, primero entre 3 o entre los números primos que sean. Al final de cuentas voy a llegar a lo mismo. Entonces, si yo lo divido entre 2, ¿cuánto me da? 54. 54. Y si a 54 lo divido entre 2, ¿cuánto me da? 27. Y si 27 lo puedo dividir entre 2, no, pero si lo puedo dividir entre 3, ¿cuánto me da? Y 9 lo puedo dividir entre 2, no, pero entre 3 sí. ¿Y cuánto me da? 3. Y 3 lo puedo dividir entre 3 únicamente, no puedo hacer otra cosa. ¿Y cuál es el resultado de este? 1. Ya llegué al divisor universal, por tanto ya no puedo seguir. Ahora, si yo analizo, resulta que aquí yo tengo 3, pero elevado ¿a qué potencia? Al cubo. Y también tengo 2 elevado ¿a qué potencia? Al cuadrado. Entonces, ¿cómo es la descomposición canónica aquí? La descomposición canónica es 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. Si yo desarrollo esto, estaríamos hablando que es 2 por 2 por 3 por 3 por 3. ¿Perdón? Se equivocó en el 3 elevado al cuadrado. Bueno, puso al cuadrado en lugar del cubo. Perdón, sí, gracias. Aquí es, aclarando, aquí es al cubo, correcto. De hecho acá lo escribí bien, pero acá no lo puse bien. Muy bien, gracias. Y esto entonces es 2 por 2, 4. Por 3 por 3, 9 por 3,
27. 37, 27. Y entonces 4 por 27, ¿cuánto es? 108. 108. Muy bien, allí tenemos la descomposición canónica del número 108. ¿Hasta ahí dudas? Ya sabemos entonces lo que es una descomposición canónica. Vamos a un ejercicio más interesante. Calcular los tipos de divisores del número 15.435. ¿Tendrá muchos? Pues vamos a analizarlo. ¿Podemos dividir ese número entre 1, sí o no? Sí, es un divisor universal. ¿Entre 2 lo puedo dividir? No, porque termina en 5, es impar y por tanto no puedo. ¿Lo puedo dividir entre 3? No, porque no es múltiplo de 3. 35 no es múltiplo de 3. Entonces no puedo dividirlo entre 3, ojo. ¿Lo puedo dividir entre 4? No, porque no es par. ¿Lo puedo dividir entre 5? Ah, ese sí. Entre 5 sí. ¿Entre qué otro número lo puedo dividir? 7 con entonces, profe, si no es par, se descartan todos los pares y nada más quedan puro impar. Bueno, en este caso sí. Sí, cuando es impar, no en todos los casos, pero en particular cuando es el 5, cuando la terminación es 5, normalmente va a ser divisible únicamente entre el 5. Ahora, pero ¿cuál es el resultado si yo divido este número entre 5? ¿Quién me dice? $3,087. 3087. ¿Eso es así como lo escribí? Sí. Ok. Bueno, entonces aquí ya tenemos que también, ojo, si yo divido este número entre 3087, el resultado sería 5, entonces también es divisible entre 3087. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Ahora, si ya lo tengo entre 3087, el 3087, ¿entre qué números lo puedo dividir? Entre 7 igual. ¿Cuánto me da? 445. 441 entero. ¿Eh? Sí, sí, es entero. Ah, no, espera. Entero. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número 441, ¿sí?, también es un divisor del número 15.435. ¿Ok? El número 441 lo puedo dividir entre 3, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto me da? 147. 147. Ok, entonces el 3 también es divisor del número 15.435 y además el número, ¿dijiste 147? Sí. 7. Ok, vamos a ver si es cierto. Dividan por favor el número 15.435 entre 147. Dale 105. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 105. 105, o sea, así es. Ahora, el número 15.435 entre 3. 5.145. No, bueno, 5.145, ¿es correcto? Sí. Muy bien. Entonces, 5.145 también es divisor. El número 15.435 entre 441, perdón.
35. 35 quiere decir que el 35 también es divisor. Muy bien, ahora vamos a verificar 15.435 entre 35. 441. Es correcto. Muy bien, ahora el 15.435 entre 387. 39. 39. Esto quiere decir que entonces también es divisor el 39. Dividan el 15.435 entre 39. 395. 395, entonces allá hay algo raro, porque me dijeron 3087. Pero ¿por qué sale decimal, profe? No, no debe de salir decimal. Si sale decimal, entonces no es correcto. ¿Cierto? Acuérdense que son divisiones enteras. Por lo tanto, vamos a hacerlo aquí en esta hoja de Excel. ¿Les parece? Agarramos el número 15.435. Pongan atención. 15.435. Y ese número primero lo vamos a dividir entre 1. Ya sabemos que el resultado es igual a este entre este y obviamente me va a dar lo mismo. Si yo agarro este mismo número y lo pongo aquí 15.435 y este lo repito n veces, las veces que sea necesario, yo puedo ir variando el número aquí. Si yo pongo el 2, por ejemplo, observen, voy a ir poniendo aquí esta operación, la voy a poner hasta acá. Obviamente aquí me va a dar error porque tenemos, voy a copiar ahorita el 1 y después lo voy a ir variando para que no nos dé errores. Y entonces aquí voy a poner primero el 2, pero al poner el 2, aquí me dice que voy a ponerle aquí decimales porque la máquina no entiende esto, no sabe, dice, bueno, necesitas decimales, ok, ahí está. Pero tienen que ser enteros, quiere decir que este no es. Pero ¿qué pasa si lo divido entre 3? Me dice que son 5.145, ese sí es. Entre el 4, obviamente no es, ¿sí? Entre el 5, sí es. Entre el 6, obviamente no. Entre el 7, sí. Entre el 8, no. Entre el 9, sí. Entre el 10, no. 11, tampoco. 12. ¿Sería 15, profe? Ahorita vamos para allá. Tenemos que llegar. 13, 14 y 15. Perdón, 14 no, 15 tampoco. Perdón, 15 sí. 16. 16, no, obviamente. 17. 18. 19. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si me voy a 21? Bueno, observen. Cualquier múltiplo de estos números va a ser divisible. Por ejemplo, 5 por 7, bueno, de aquí es 3 por 7, 21. Después viene el 5 por 7, 35. Si yo pongo aquí el 35, seguramente sí es. Allí está. Si yo pongo 3 por 9, 27, voy a poner en orden, para ir en orden. 3 por 9, 27, ¿sí? Me dice que no es. Ojo, hay que tener cuidado con esto. Luego viene 5 por 7, 35, ese sí lo pusimos y ya vimos que sí. Luego 5 por 9, 45, si yo pongo el 45 también. Luego viene, múltiplos de 5 van a ser todos, porque 5 por 15, ¿sí? 5 por 15, pues nos vamos a dar cuenta que es... Ah, no es, miren, 5 por 15 no nos da el real. No nos da un dato entero. Entonces, por tanto, no es. ¿Sí? ¿Algún otro número aparte del 45? El 49. 49. 7 por 7, ok, 49.
Muy bien. Además del 49, otro número. Profe. ¿Cuál? 63. Sí, es correcto, 63. 9 por 7 es 63, 7 por 9 es 63. Otro más. 105. Esto es igual a 7 por 15, si no me equivoco. Sí, 105, es correcto. Luego, ¿cuál otro tenemos? Igual a 5 por 47. 21. 147. Luego, ¿cuál sigue? Ay, sí. 147, lo puse al revés. Perdón. Y luego tenemos ¿cuál? 245. El 245, que lo calculamos como 5 por 35. No. 5 por 35 es 175, no nos da. Pero 7 por 35. Ay, no le puse el igual. Por eso me lo dio así. Ahí está. Entonces el 245 porque es 7 por 35. ¿Qué pasa si pongo el 7 por 45? También, ¿verdad? 315. ¿Qué pasa si pongo el 7 por 49? 343. También es divisible. ¿Qué pasa si pongo el 7 por 63? 441. También es divisible. ¿Sí? Y bueno, vamos a tener un número bastante grande de divisores. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué otro número podemos sacar ahí? 9 por 15, ¿cuánto nos da? 735. Ese no es divisible. 735, 9 por 15. ¿No? 135, ¿no? 9 por 21. Tampoco. 9. ¿Perdón? 9 por 21, 189. Sí, pero no es divisible. 9 por 45, ¿no? Tampoco. Creo que ya llegamos a todos. ¿O nos faltan algunos? 441. ¿Hay alguno más? ¿Cómo se ve entre qué número se va a dividir? ¿Por qué son combinaciones de estos números? Por ejemplo, vamos a probar el 3 por 441. Igual a 3 por 441. No, miren, no nos da. El 5 por 441. Ese sí, observen, aquí tenemos otro divisor. Vean que este ya se está acercando a este. Todavía debe haber más, ¿eh? El 9 por... bueno, el 5, 7, 2005. Y bueno, el 15 por otro número, por el 105. 15 por 105 no nos da. El 21 por 63 pudiera ser. 21 por 63 tampoco. No, ya estamos llegando ya muy cerca, pero no nos está, ya no tenemos. ¿Alguno más que ustedes hayan encontrado? 3 por 49. Sí, miren el 105, 3 por 40, ya lo habíamos sacado, ¿verdad? 147. Ya lo teníamos. ¿Alguno más? ¿9 por 147? No.
7 por 147. Aquí sí, miren, tenemos el 1029. Este no lo habíamos brincado. ¿Sí se dieron cuenta? Aquí es el 2205. Eso le dije hace rato. Ah, no te escuché, disculpa. Es que sí, cuando no me hablan directo, claro, créanme que a veces no los alcanzo a escuchar. ¿Alguno más que tengan, por favor? 35 por 21, profe. 35 por 21, vamos a probar. 21 por 35. Sí, efectivamente, el 21, y entonces es el 735. Y vamos, obviamente, lo vamos a correr aquí. Sí, no importa. Y nos vamos a regresar estos. Listo. Estos los corremos. ¿Alguno más que tengamos? $63 por 105. No. Aquí está otro, miren. El 5145, bueno, es que habíamos puesto acá. Y hay que ver si tenemos ya todos estos. Porque estos son divisores. Todos estos son divisores. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí, por ejemplo, me falta el 3087. Sí. Esto es aquí el 3087. ¿Cuál otro me falta? El 5145 y luego ya... Aquí está, 5145. Y por último, obviamente, me falta el 15000, ¿no? 15435. No sé si falta alguno, por favor verifiquen. Este me tiene que dar uno. Creo que ya no me falta ninguno, no sé. Chequenlo, por favor. Sí, sí los tengo todos. 2205. No, me falta el 1715. Aquí. Exactamente. Entonces, aquí vamos a insertar. Y aquí es el 1715. Y el resultado obviamente tendrá que ser un 9. Observemos. Ahí está. Ya nomás faltó ese, creo, ¿verdad? 1029, 441, 343, 315, 245, 147, 105, 63. Y hasta ahí. Entonces, ¿cuántos son los divisores? 23. 23 nos dice el compañero, él ya los contó, yo los cuento aquí. Y me dice la máquina que son 24. Total de divisores entonces son 24. ¿Es correcto? Sí. Pero quiero pues que me dé todo esto en un orden más agradable. Entonces simplemente le digo que lo copie y que me lo ponga por acá. Y que esto lo transponga, ¿verdad? Simplemente le digo transponer. Entonces ya me lo puso aquí. Entonces ya nada más lo que tengo que hacer es, ya saben, concatenar todo esto. Igual a el ampersand, ¿sí? Y le ponemos entre comillas la coma. Y bueno, eso es lo más sencillo. Nada más déjenme copiar esto para no estar a cada ratito escribe. Déjenme poner esto aquí. Ok. Control C. Y entonces ya podemos poner
y le agregamos todo esto y y le agregamos y así sucesivamente hasta llegar a todos. Y resulta que ya cuando hayamos llegado al último, observemos lo que va a pasar. Vamos más para acá. Ah, pero ¿qué traspuse? No traspuse los números, ¿verdad? Traspuse el... Ajá, no, espérenme. Bueno, sí, de todos modos podría haberlo hecho, pero no importa, vamos a hacerlo bien. Aquí está, simplemente lo copio y le digo a la máquina, mira, esto lo vas a transponer, porque estos son los números que me interesan realmente, ¿no? Ahí está. Ahora sí ya están traspuestos. Entonces aquí simplemente lo que le voy a pedir a la máquina es que aquí me ponga... me lo perdió. No importa, lo volvemos a hacer. El ampersand. Sí. Y ponemos este. Ahí le pueden poner espacios, lo que ustedes quieran que se vea más bonito, pero vamos, yo lo hago así de rápido por el video, para no alargar tanto el video. Es que cada vez que le doy el clic me regresa. Ya ven que son algunas operaciones un poquito largas, pero bueno. En este último ya no va. Y listo. Y ahí tenemos el resultado de los números. ¿Cómo se llama? De los divisores. Estos son los divisores, simplemente lo copiamos y lo llevamos a aquí donde queríamos poner todos los divisores. Déjenme ir aquí y lo ponemos aquí. A ver si cabe. Sí, sí cupo, ahí está. Lo puso abajo porque es demasiado largo, pero bueno, ahí está. Ahora, ¿cuántos son entonces? Decíamos que en total de divisores son 24. ¿Cuál es el divisor universal? Es el 1. ¿Cuáles son los divisores primos que tenemos aquí? Bueno, el 105 no es primo, el 147 pudiera ser que sí sea primo. 147, ¿lo puedo calcular el 144? Sí, 47 por alguna operación, ¿sí o no? Bueno, el 147 me da 105, 3 por 49, ¿no? Por tanto, no es primo, porque se puede dividir entre 3 y entre 49. Entonces el 147 no es primo. ¿Sí? ¿Cuál otro? 245 obviamente. No, ninguno que termine en 5 va a ser primo, definitivamente. 343. Pero 343 también es una combinación de multiplicación de estos. ¿Sí? Entonces por tanto no es primo. 441. 441 me parece que tampoco es primo. ¿Cómo lo calculamos? $441. ¿Cómo calculamos el 441? $147 por 3. A ver si es cierto. Sí, entonces tampoco es primo porque se puede dividir entre 3 y entre
147. Por tanto, no es primo. 735 no es primo. 129 no, porque se puede dividir entre 3. No, entre 3 no sé. 3, 2 por 9 y 2, 11 y 1, 12. Yo creo que según yo se puede dividir entre 3. Vamos a ver si es cierto. Igual a 1029 entre 3. Sí, entonces no es primo tampoco. El 3087 tampoco se puede dividir entre, sí se puede dividir entre 3 si no me equivoco. Igual a 3087 entre 3. Y sí, observen, entonces no es ninguno primo. De estos no es ninguno primo. Los únicos que son primos es el 3, el 5 y el 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los divisores primos? Es el 3, el 5 y el 7. Nada más. ¿Sí? 3, 5 y 7. ¿Cuáles son los divisores compuestos? Todos los demás, quitando el 1, el 3, el 5 y el 7. O sea, del 9 en adelante, todos los demás son divisores compuestos. Ahí está. Ahí está resuelto el ejercicio. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Sí. ¿Sí? ¿Ya se entendió? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cuál sería entonces la división canónica para el 15.435? Como ya tenemos identificados que los primos son el 3, el 5 y el 7, entonces ya podemos desarrollar la división canónica. Para esto nos vamos para acá, vamos a agarrar 15.435 y lo vamos a dividir. Voy a agarrar siempre el primo mayor, en este caso es 7. Entonces lo voy a dividir entre 7 y el resultado va a ser igual a este entre este. Y esto nos va a llevar a 2205. Esto voy a poner aquí igual a este de acá. Ok. Y este ahora lo voy a dividir entre 5 porque no puedo dividirlo entre 7, que es el canónico siguiente mayor. Y entonces aquí el resultado va a ser, ¿sí?, 441. Obviamente va a ser, aquí los voy a copiar. Ajá. Y aquí no puede ser 6, aquí tengo que poner el número primo. 441 no lo puedo dividir entre 6, obviamente tiene que ser entre 3, entre 5, entre 7. Pruebo si es que me sirve el 7 para hacer rápido la reducción y vean que sí me sirvió. Entonces ya lo tengo ahí. Y ojo, aquí también puedo volver a dividir entre 7, ya lo tengo ahí. Y el 9, ¿sí?, ahora lo puedo dividir entre 3. Observen, aquí lo divido entre 3. Y luego este 3 lo puedo dividir entre 1, ¿sí?, entre 3, perdón. Y observen que el resultado es 1. Aquí llego al divisor universal. Por tanto, ya tengo los factores primos. Esto es, me dice que tengo 3 al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. Tengo a 5 elevado a la potencia 1 y 7 elevado al cubo. 7 elevado al cubo. Y el resultado de estas operaciones será igual a 3 elevado al cuadrado por 5 por 7 elevado al cubo. Y el resultado es 15.535. Por tanto, este es el resultado correcto, que si yo lo escribo acá precisamente en el resultado de la operación, que sería resulta que la descomposición de este 15.435 va a ser igual a 3 elevado, decíamos, al cuadrado por 5 por 7 elevado al cubo. Y el resultado de
de esta operación obviamente va a ser 15.435, lo cual demuestro aquí. ¿Quedó claro? 3 al cuadrado por 5 por 7 al cubo. Entonces ahí tenemos la descomposición canónica de este número, que es un número bastante grande, por cierto. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, ahí podemos seguir haciendo ejercicios, pero la idea es precisamente el ejercicio. Vamos a hacer este último ejercicio para que quede claro. Me dice la descomposición canónica del 720. Me voy a ir a un pizarrón aquí, simplemente voy a irme a un lugar libre y entonces voy a poner aquí 720 y lo voy a dividir, por ejemplo, entre 2, y resulta que el 720 al dividirlo entre 2 me queda 360, 360 entre 2 me queda 180, 180 entre 2 me queda 90, 90 entre 2 me queda 90 entre 2 me queda 45, 45 no puedo dividirlo entre 2, puedo dividirlo entre 5, sí, para rápidamente, entre 5, y entonces me queda 9, 9 no lo puedo dividir ni entre 5 ni entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3 y me queda 3, y 3 lo divido entre 3 y me queda 1, y ya llegué a la división canónica del 720. ¿Cómo me queda entonces? ¿Sí? Pero ahí el 45 también puede ser divisible entre 3, ¿no? Sí, pero me voy por el más grande para hacerlo más rápido. Sí, bueno. Da lo mismo. Vamos a llegar a lo mismo, observen. Voy a hacer lo que dice el compañero. 720 lo voy a dividir entre 2, me llega a 360. ¿Ok? Y esto me va a llevar a 180. Dividido entre 2 me va a llevar a 180. Pues suponiendo que así lo quiero hacer, puedo hacerlo de muchas formas, Vamos a llegar a lo mismo siempre. Si yo pongo aquí 90 y lo divido entre 2, me va a llevar a 45. Y luego dice el compañero, no, pero mejor lo divido entre 3. Ok, lo divido entre 3, no hay problema. Y entonces 45 entre 3 me lleva a 15, estamos de acuerdo. Y luego lo divido, por ejemplo, puedo decir, lo divido entre 3 o entre 5, no sé entre cuánto lo quieren dividir. Entre 3. Ok, entre 3 y entonces me quedan 5. Y luego lo divido entre 5 y resulta que esto ya me queda 1. Y si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Es 2 a la 4. Esto es igual a 2 elevado a la potencia 4 por 3 por 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado por 5 elevado a la 1, ¿no? O sea, 5 por 5, nada más, así. Y esto me va a dar 720, quiere decir que está correcto. Y lo hagamos de un modo o de otro, vamos a llegar siempre a lo mismo. ¿Quedó claro? Bueno, ahí en la comprobación, ¿no sería más fácil multiplicarlos? Sí, también, pues es lo mismo. O sea, elevarlo a la potencia o multiplicarlo es lo mismo, ¿no? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 por 3, 48, 48 por 3, 3 por 4, 12, 3 por 8, 24, 136, ¿no? 136 por 5 te da 720, listo. ¿Cierto? Es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Es aquí, miren, lo que nos dice el compañero es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Es lo mismo que elevarlos a la potencia, ¿no? El resultado es el mismo. ¿Sí? No más que yo prefiero elevarlos a la potencia para reducir el número de operaciones. Imagínense aquí, esta operación está muy larga. Esta operación está cortita. ¿Cierto? Bueno, entonces hasta ahí este ejercicio.